son los laboratorios sociales y cómo funciona la guerra urbana? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al investigador mexicano David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos. Vamos a profundizar en este tema y de cómo América Latina se convierte muchas veces en un campo de pruebas de la guerra contemporánea. Si bien nuestra región no suele aparecer en los mapas clásicos de la guerra y no es presentada como un territorio de grandes conflictos entre estados ni como un epicentro militar global, en nuestras ciudades se ensayan formas de violencia, control y militarización que luego se exportan al mundo. Las guerras del siglo XXI no siempre se anuncian con bombas ni con declaraciones formales. A veces se despliega en barrios, en ciudades, en políticas públicas que prometen orden, seguridad o desarrollo. ¿Ustedes qué piensan? Hacemos el contacto con nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, pues un gusto como siempre poder estar en tu programa. Igualmente. Leía hace unos días un artículo tuyo sobre los laboratorios de guerra urbana en América Latina, donde planteabas que la región, aunque no aparezca como una zona de guerra clásica, está funcionando como un laboratorio de guerra urbana. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué alcance tiene? Mira, ahí tendría que mencionarte en primer lugar, Alejandra, que bueno, este era un artículo que yo había preparado, digamos, para una publicación en Colombia, la revista Cavilando, y justamente tenía esta intención de señalar esa paradoja, ¿no? Por supuesto, esto ocurrió antes del 3 de enero de 2026, en el que vimos cómo la región adquiere un lugar, y esto lo hace ya muy visible para todas y todos, en el cual en efecto no solamente se llevan a cabo operaciones urbanas, militares de cierta importancia y además con el uso de operaciones especiales, sino que además se corrobora un poco la idea de este artículo, que es que en efecto es un laboratorio, porque esto que ocurrió con la intervención en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y de Cilia, pues es por supuesto una operación que más allá de que se ha hablado mucho de su carácter quirúrgico y demás, pero nos importa más enfatizar en que ahí se pusieron a prueba pues varias cosas, ¿no? Como por ejemplo desactivar digamos, las defensas antiaéreas, los trabajos de inteligencia previos. Entonces, digamos que lo que intentaba hacer el artículo era plantear que en efecto la región ha sido históricamente un lugar de ensayo de la doctrina militar de Estados Unidos y también de las operaciones de guerra en entornos urbanos, eh, más allá de que esto no se reconozca de manera abierta o que digamos, se invisibilice por esta idea de que, bueno, en América Latina no hay conflictos armados abiertos declarados. Prácticamente desde finales del siglo XIX son muy escasos los momentos en los que ha habido guerras entre estados, ¿no? Entonces, digamos que el artículo tenía ese objetivo y con lo que ocurre el 3 de enero, por un lado se corrobora un poco la hipótesis del artículo, pero al mismo tiempo nos hace pensar en todos estos cambios que estamos atestiguando. Por supuesto, se ponen de relieve con lo del 3 de enero, pero ya tenía, por supuesto, algunos antecedentes, por lo menos desde el año previo. Sí, el año ya comenzó con muchos cambios que se venían venir si uno empieza a analizar lo que fue ocurriendo previo, pero siempre sorprende, ¿no? Sobre todo lo que tú mencionabas en Venezuela con el secuestro de Maduro y el bombardeo a una capital sudamericana, ¿no? Vimos a Claro. arder a Caracas. Hablabas de la ciudad como el nuevo campo de batalla. ¿Y qué características tienen estas ciudades latinoamericanas que las vuelven de alguna manera como ideales para experimentar esta guerra urbana? Mira, en este artículo yo destacaba por lo menos dos elementos. El primero, que tiene que ver con que dentro de las propias aglomeraciones urbanas hay, digamos, distintas escalas, ¿no? Entonces, hay estas ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, que reconocemos como megaciudades,
y de las cuales en América Latina, más allá de que, bueno, siempre es difícil contabilizar con claridad porque hay los conurbanos, hay las áreas metropolitanas, pero por lo menos pensaríamos que tenemos Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Bogotá, ¿no? Entonces, para poder intervenir militarmente en ciudades de ese tamaño, no se puede, digamos, pensar en la estrategia, digamos, habitual o tradicional, que es cercar una ciudad, porque es imposible cercar ciudades de esa dimensión. Entonces, para poder pensar en alternativas frente a este crecimiento urbano, eh, que por supuesto es una tendencia global, pero que en este momento América Latina es la región más urbanizada del planeta, pues el ejército de Estados Unidos realizó un informe que fue pionero y en el que se tomaron varias ciudades del planeta: Nueva York, Dhaka, Lagos, por supuesto en América Latina, Río de Janeiro, Sao Paulo y Ciudad de México. Y entonces ahí, digamos, fue como un anuncio, pues, de que estaban tomando como un ejemplo de cómo intervenir militarmente en estas megaciudades algunos casos latinoamericanos, ¿no? Eso por un lado. Después, esto que ya mencioné de que somos la región más urbanizada del planeta, pero también otra cosa que es importante señalar es que ya hemos tenido operaciones de guerra urbanas en nuestra región en distintos momentos en el pasado reciente. Insisto, a pesar de que no tenemos conflictos armados entre estados, ¿no? Entonces, digamos que haciendo una revisión de algunos casos paradigmáticos, porque podríamos pensar incluso en la invasión a Panamá en el 89, pero digamos, Sí, trayéndolo más hacia el presente, sí, pues tenemos, por supuesto, todo lo que ocurrió al inicio del siglo XXI en la ciudad de Medellín, cuando se da este traslado del conflicto armado a las ciudades. Y entonces tenemos todas estas operaciones militares que se llevaron a cabo en Medellín, de las cuales la más célebre o tristemente célebre es Orión, la Operación Orión, pero que tenía como antecedentes la Operación Mariscal y otras incursiones que intentaban expulsar tanto a la insurgencia que estaba en ciertas porciones de la ciudad, como a los comandos armados que también tenían, digamos, una participación en ciertas partes de la urbe, ¿no? Entonces, ese es el antecedente, también es muy recordada pues por todas las violaciones a derechos humanos, porque a partir de ahí surge, o por lo menos empieza a visibilizar el tema de la Escombrera, ¿no? Que es esta gigantesca fosa clandestina en la Comuna 13 de Medellín, y también porque es en los hechos la formalización o digamos como el anuncio público de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, ese es un antecedente que además va a permitir que más adelante se coloquen, por un lado, estas instalaciones policíacas. La policía colombiana tiene un componente militar, o sea, una policía militarizada, que se llaman centros de atención inmediata periféricos, y que son como enclaves, ¿no? Fortificaciones en los barrios, que después es una experiencia que se va a reutilizar en otros lugares, ¿no? Entonces de ahí me voy, digamos, a lo que ocurre durante bastantes años con la MINUSTA en Haití, sí. esta misión de la ONU de estabilización, entre comillas, y en la cual, bueno, sabemos que hubo participación de varios ejércitos de América Latina, y con graves violaciones también a los derechos humanos. Y ahí también, sobre todo a raíz del sismo devastador de 2010, que afecta especialmente a Puerto Príncipe, se establece, por un lado, esto que sobre todo en Brasil se le llama el patrullaje ostensivo, ¿no? Cuando vemos a la policía militarizada o a las Fuerzas Armadas, pues patrullando el espacio público armados hasta los dientes y básicamente en tanquetas y cosas por el estilo. Pero además ahí también se implementaron estas fortificaciones en los barrios considerados peligrosos, que para efectos de esas operaciones se le llamaron puntos fuertes o pontos fortes en portugués, ¿no? Porque sabemos que Ujú. ahí, digamos, la mano la llevaba la delegación brasileira, digamos, de la MINUSTA, ¿no? Y finalmente, en esto que me tocó conocerlo también con bastante proximidad, que fue esta militarización que se desenvuelve en el caso de Brasil, pero específicamente en Río de Janeiro, durante este ciclo de mega eventos de más de 10 años,
eh, que se da, bueno, a partir de 2007 con los Panamericanos y hasta las Olimpiadas Paralimpiadas del 2016, pero que se va a extender un poco más adelante. Y esto tiene que ver con que se identifica que en determinadas zonas de la ciudad hay esta presencia de las facciones de tráfico, como se les llama en Brasil, especialmente del Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, y entonces se hace, digamos, toda una operación, operaciones militares para expulsar a estas facciones, ¿no? Entonces, en especial fueron muy llamativas las que tuvieron lugar en el complejo do Alemão y en el complejo de favelas de Maré, en el cual hay, digamos, fuentes que yo he consultado, que están disponibles, por supuesto, de manera pública, de la revista del Ejército de Estados Unidos, Military Review, donde abiertamente plantean que fueron operaciones bélicas en las que a la población de esas favelas se les dio un trato de enemigos internos y un trato, digamos, de enemigos a los cuales combatir por medios militares. Entonces, se orquestó no solamente el ingreso de la Marina, la Fuerza Aérea, las operaciones especiales y las propias policías militarizadas, sino también, digamos, de campañas de información, propaganda, con un enfoque además contrainsurgente, o sea, observando a la población de esas favelas como un potencial enemigo. Entonces, articulando, digamos, esas tres experiencias, pues yo lo que planteaba en este artículo es que, en efecto, América Latina era importante, no solamente en términos doctrinarios, por otras razones que también explico en el artículo, sino también porque en términos de lo que han podido, digamos, testar en estas operaciones de guerra urbanas, pues ha sido importante para los propios ejércitos, pues en este caso el brasileiro o la MINUSTA o en el caso colombiano, pero también a partir de todos los espacios en los cuales van compartiendo esas experiencias, ¿no? David, y en ese enemigo interno que mencionabas, en esa construcción del enemigo interno, ¿la guerra empieza en el relato? Sí, digamos, ahí necesariamente tiene que haber una construcción discursiva, ¿no? Ajá. Esto es algo que ha tenido, si lo vemos en cada país, ha tenido, digamos, su propia configuración para volver al caso colombiano, pues por supuesto desde que se plantea que hay, digamos, los grupos armados de los distintos partidos, ¿no? De los liberales en particular se construye una idea de estos grupos como de bandoleros y eso después se va a reforzar con la construcción respecto a las guerrillas, respecto a las insurgencias, digamos, ya en el marco del siglo XX o en el la segunda mitad del siglo XX, hasta, perdón, hasta esto que estamos observando en la actualidad y que tiene muchas repercusiones como estamos viendo, que es esta idea de plantear que los grupos dedicados al tráfico de estimulantes ilegales son organizaciones terroristas. O sea, aquí hay también toda una conformación simbólica de lo que son este tipo de grupos. Entonces, digamos que en este caso existen, por supuesto, actividades criminalizadas o criminales, pero esta construcción semántica, ¿no? En la cual son seres que ponen en riesgo la soberanía, no solamente de nuestros países, sino también por la narrativa ahora de Estados Unidos y en particular de Trump, de que a miles de kilómetros hay personas que ponen en riesgo a la población de Estados Unidos, ¿no? David, ¿y de qué manera América Latina puede ejercer algún tipo de resistencia al convertirse en este laboratorio de guerra urbana? ¿Hay una manera de revertir esta situación? Mira, yo creo que ahora es más importante que nunca tener diagnósticos claros de lo que está ocurriendo, o sea, saber con precisión qué es lo que está pasando, porque también, por supuesto, hay mucha desinformación y al mismo tiempo tenemos, lamentablemente, algunos gobiernos y también porciones de los medios de comunicación y por supuesto algunos sectores privilegiados de nuestras sociedades que además, digamos, adoptan, ¿no? Este mismo discurso de los enemigos internos,
incluso de las políticas represivas, incluso en algunos casos hasta exigiendo cierto tipo de intervención militar por parte de Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionar, por supuesto, son todas estas ideas. Nuestras poblaciones no son criminógenas, y la violencia no es algo endógeno de nuestras poblaciones ni de nuestras ciudades. Tenemos una localización geográfica y tenemos una cierta relación con la extracción de materias primas que en parte es lo que explica todo lo que está ocurriendo, pero inclusive yendo más allá de la importancia que tiene en nuestros países los hidrocarburos fósiles o el litio o la soya o lo que sea, también podemos pensar que inclusive los estimulantes ilegales, pues también son en última instancia materias primas que satisfacen mercados globales, especialmente me refiero al de europeo, al de Estados Unidos y algunos otros países como Australia, pero que esto es un lugar que tenemos, digamos, por el papel como nos hemos insertado, digamos, en la economía mundial. O sea, esta es una demanda de los mercados internacionales, no es algo que provenga de nuestras propias sociedades, o sea, es una relación que tenemos histórica con el capitalismo, ¿no? Entonces, primero que todo, yo diría como denunciar eso y después mantener, digamos, una demanda social contra el autoritarismo, contra la militarización, contra estos discursos que, bueno, esto lo hemos discutido contigo en bastantes ocasiones, esto que le llamamos lo securitario, ¿no? O sea, como esta definición constante de amenazas y la misma idea de la inseguridad, como se ha planteado en las últimas décadas, ¿no? Y estas experiencias que se están dando en la región, ¿a dónde se exportan? Ahí lo que hemos podido detectar, justamente revisando esta literatura, insisto, especializada, ¿no? Que hacen militares, no son ni siquiera académicos, ¿no? Ujú. Digamos que hay una retroalimentación de experiencias, o sea, para ejemplificarlo. Si nosotros tenemos ejercicios militares del Comando Sur en distintos países de Sudamérica, y que de alguna manera entran en contacto con los militares que están realizando estas operaciones, por ejemplo, que se llevaron a cabo en Brasil o en Colombia. Ahí hay, digamos, estas experiencias se van compartiendo y después esas experiencias se van, digamos, trasladando a otros escenarios bélicos que también tienen otras características, concretamente, pues a Oriente Próximo, ¿no? Que digamos, son algunos de los escenarios bélicos contra insurgentes que también se desarrollaron desde, al menos con estas características, desde que inició el siglo XXI. Entonces, esto es algo que hemos estado observando, ¿no? Y si lo llevamos al caso de lo que ocurre el 3 de enero en Venezuela y también en la capital, en Caracas, vemos algo similar. O sea, esto que hicieron para desactivar los sistemas antiaéreos venezolanos y, por ejemplo, el uso de los aviones no tripulados o los llamados drones, que los estuvieron usando como arma, o sea, como les llaman drones kamikaze, o sea, que se abalanzaban sobre los objetivos como si fueran proyectiles. Esto es algo que si revisamos lo que está ocurriendo en otros contextos bélicos o potencialmente bélicos, es algo que se está probando. O sea, usar, por ejemplo, los drones de esa manera, usarlos como esta idea que ya tenía tiempo, pero que ahora ya la vimos materializada en el enjambre, ¿no? El enjambre swarm de drones. Esto que hicieron en la operación para secuestrar a Maduro y a Cilia, es algo que obtienen, digamos, un cierto aprendizaje de qué funcionó, qué no funcionó, y eso lo van a intentar usar en los otros escenarios bélicos que por el momento en el cual estamos, lamentablemente, Alejandra, pues se están expandiendo, ¿no? O sea, esto puede servir para un potencial escenario con Irán, con los países aledaños, inclusive con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y por supuesto para otros posibles escenarios bélicos en Latinoamérica, ¿no? Porque ya después de lo que ocurrió el 3 de enero y por supuesto con todos los antecedentes previos de los torpedeos a las lanchas en el Pacífico y el Caribe, pues ya no sería, digamos, algo inédito que haya ataques sobre Colombia, México,
o Cuba, ¿no? Por mencionar 3 ejemplos. David Barrios, investigador mexicano, doctor en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, gracias a ti, Alejandro, un gusto. Es momento de despedirme. Si les interesó este episodio, suscríbanse a Enfoque, compartan el contenido y dejen sus comentarios. Iniciemos este debate y, ¿por qué no?, cuestionemos al mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.